bienvenidos a la segunda conferencia que proponemos desde la Cátedra UNESCO de Arquitectura y Tierra. Hoy tenemos a Bea Yuste, es arquitecta por esta misma escuela, máster en Barcelona por Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, y luego ha tenido una trayectoria variada, que es por lo que está aquí, porque se ha querido dedicar fundamentalmente a arquitectura tradicional, arquitectura de tierra en especial, y ha ido buscando ese camino por donde podía con estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues acabó en Chile trabajando, estuvo en Chile 2 años, trabajando en los temas que nos va justamente a contar hoy, de recuperación de técnicas tradicionales, y luego estuvo también en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que normalmente cuando pensamos en Estados Unidos todos pensamos menos que en la arquitectura de tierra, normalmente, y sin embargo en la arquitectura de tierra Estados Unidos tiene muchísimo, sobre todo en el sur, pero bueno, en todo el territorio, pero en el sur más. Ella estuvo en concreto trabajando en una empresa, asociación, una institución que es Cornerstone en Nuevo México, donde también estuvo dirigiendo talleres de recuperación de técnicas tradicionales. ¿Quieres decir algo más tú? Bueno, a mí me resulta muy simpático, porque Bea es como el Guadiana, ¿no? En nuestra vida. De repente llega un email y dice, oye, mira, que he acabado la carrera, ¿me puedes orientar un poco qué hacer y tal? Bueno, le dices lo que buenamente se te ocurre. Pues ella, de todas maneras, necesita pocos estímulos. De repente se va a Barcelona, después te dice, bueno, no sé muy bien, tal, y de repente te la encuentras en India, después se va a Chile. Y un día, este verano, estamos pasando por Nuevo México. Nos dicen una italiana que te encuentras también por el camino, así, que dice en Facebook, dice, ¿alguien me dice algo para esto? Y dice, pero si estoy en la misma ciudad. Y dice, una italiana que no ves casi nunca porque está en Italia, está en España, y te encuentras en Nuevo México. Total, que dice, mira, mañana voy a ir a ver a un arquitecto que se dedica a temas de la tierra. Además es muy coherente porque se llama Jake Barrow, como Barrow, con sus... Y entonces dice, y que tiene una asociación que se llama Cornerstones y tal, y entonces, bueno, ya nos dijo, y hay una valenciana por allí suelta. Y nosotros decimos, bueno, y dice, nos quedamos así como diciendo, vale, pues, total, que nos vamos a ver a Jake Barrow, y de repente, vea, ¿qué coño haces aquí? Y vosotros, y bueno, y así nos encontramos de nuevo. Al final, por eso digo que es una historia un poco de Guadiana, de entra, sale, ahora ha vuelto aquí, vamos a ver si se queda en la superficie durante una temporada. Sí, gracias. Bueno, en relación con los si se queda aquí, entre otras, estamos organizando, que yo lo comentaba, desde la Cátedra UNESCO, pues una serie de talleres. Ya os empecé a comentar la otra vez para lo que estuviste, y es nuevo a lo mejor para lo que aparecéis hoy. Y talleres de recuperación también de técnicas tradicionales, con lo cual el primero lo tenemos ya programado para el 27, 28 de febrero y el 1 de marzo, y será un taller sobre bóvedas tabicadas. Para los que os apetezca trabajar con bóveda tabicada, hacer bóvedas tabicadas con vuestras manos, más que os la cuenten, pues os mandaremos información también para este primer taller. Y sí, como la otra vez también, allí tenéis pues una hoja de firmas por si os interesa dejar vuestra dirección de correo electrónico para que os podamos mandar información si tenéis interés de seguir, digamos, recibiendo información sobre las actividades de la Cátedra UNESCO de Arquitectura y Tierra. Quería también, si quieres poner la foto, sí. Anunciaros ya la siguiente conferencia que organizamos desde la Cátedra UNESCO de Tierra. Será el 17 de enero. Tratamos de mantener una al mes, a ver si podemos poner ritmo de una al mes, y será a cargo de Pablo Rodríguez Navarro y hablará de las torres de tierra en la Comunidad Valenciana y en Valencia en especial, las torres de tapia alrededor de la ciudad de Valencia. También luego tendremos una en marzo, que ya os comentaré en febrero, una primera en febrero, el 7 creo de febrero, una el 7 de marzo y así de continuo una cada mes. Bien, pues para no robarle más tiempo ya le dejamos la palabra a Beatriz.
Bueno, muchas gracias, Camila y Fernando. Gracias por haberme invitado. Yo os voy a contar un poco sobre la recuperación de los oficios tradicionales en el norte de Chile, que tiene mucha relación con el ciclo de conferencias que están haciendo Camila y Fernando y con la arquitectura de tierra. Para empezar, vamos a ver si puedo poner la presentación en completo. La presentación la he dividido en 3 partes. Primero vamos a entender un poco el contexto en el que se engloba esta recuperación de los oficios, conociendo un poco el norte de Chile, su contexto geográfico, cultural y social. Luego la Fundación Altiplano, que es la encargada, la institución en la que yo estuve trabajando durante 2 años y que es la encargada de hacer estos talleres y de recuperar con las comunidades los oficios tradicionales. Y luego ya veremos un poco más de qué se trata esto de la recuperación de los oficios, por qué es tan importante y cómo se hace. Bueno, pues supongo que todos sabéis dónde está Chile. Es este país alargado que está en el sur de Latinoamérica. Es un país muy peculiar porque está bien limitado, tiene como una característica casi aislada. Tiene en el oeste el Océano Pacífico y en el este limita con los Andes. Entonces tiene como un carácter bien propio y bien particular. Nosotros nos vamos a centrar más en el norte de Chile, en una región que se llama Arica y Parinacota. Muchos pensarán que Chile pues, tiene como país una identidad propia, pero en realidad es tan largo que la identidad está bien segregada. Y en el norte de Chile, precisamente, está lo que se conoce como la cultura andina. Y la cultura andina es una cultura que no tiene fronteras. Aunque aquí veamos Perú y Bolivia, históricamente no han existido estas fronteras y la gente de esta tierra se siente con una identidad propia andina. No se sienten chilenos, no se sienten peruanos, sino que tienen unas características, una lengua, una cosmovisión de la vida, de su relación con la naturaleza, muy propia de ellos. Bueno, esta es la región de Arica y Parinacota. Es una región que no es muy grande, no llega a los 17.000 kilómetros cuadrados. Tiene tiene 200.000 habitantes viviendo y un Producto Interior Bruto del 1% comparado con Chile. O sea que podemos decir que es una región bastante abandonada al estar tan lejos de la capital, del sistema central, y la mayoría de gente vive en la ciudad. Entonces el resto del paisaje tiene una densidad bastante baja. Y como hemos dicho, comparte un paisaje cultural del todo surandino, con Bolivia, con el sur de Perú y con el norte de Argentina. Bueno, otra característica que tiene Chile, bien importante, es que tiene un desnivel muy grande. Entonces, del nivel de costa a lo que es los Andes, podemos pasar en 6 horas de 0 metros, de estar en el nivel del mar, hasta 4.000, 6.000 metros de altura. Y esta topografía también lo hace bien especial. Tenemos lo que es el valle, que se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros, más o menos, y tiene esta característica. Entre las quebradas se ven como estos grandes cultivos en los que se plantan frutas, en los que se planta alpaca, tienen animales, y bueno, también está la costa donde se dedican a la pesca, y donde la vida es fácil, por lo tanto, la mayoría de gente vive aquí. Luego, el segundo nivel geográfico que encontramos es la precordillera, que más o menos va desde los 2.500 metros de altura hasta los 3.500. Y este es el escenario que nos encontramos. Es el desierto más árido del mundo, encontramos unas condiciones muy duras para vivir, pero sin embargo, de vez en cuando te encuentras un cactus o alguien que sobrevive, o estas pequeñas poblaciones que van surgiendo y que son comunidades que pese a las condiciones tan duras de cultivo y climáticas, pues se han asentado y todavía cultivan. Básicamente en la precordillera lo que tienen es cultivo de la patata, cultivo también de alfalfa, tienen ganadería de ovejas, tienen algo de ganadería y esto es como lo más típico de la cultura andina. Muchos habréis visto estas imágenes de las patatas y de la comida andina. Ellos tienen una gama enorme de patata y es como si dijéramos su identidad gastronómica. Y este es el tercer nivel geográfico, que es la cordillera.
y la cordillera va desde los 3.500 metros de altura hasta los 5.000 o 6.000 metros de altura. Y este es el escenario que nos encontramos, es como, se llama cordillera o también altiplano, y como su nombre indica, está en altura y además es súper plano. Encontramos las montañas, algunos volcanes y estos bofedales donde se recolecta el agua y donde la vida es muy difícil porque los niveles de oxígeno son muy bajos, hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche y no es fácil vivir ahí. Pero sin embargo todavía hay como ciertas comunidades muy pequeñitas, poblados muy pequeños, que se dedican sobre todo a ganadería de camélidos, de llamas, de vicuñas, de alpacas, y aunque las condiciones son difíciles, pues sobreviven y van tirando. A ver, una característica de esta región es que siempre ha sido una región muy transitada. Entre estos 3 niveles geográficos siempre ha habido como tránsito de mercancía. Existe lo que aquí llamamos el trueque. Entonces, por ejemplo, la gente del altiplano intercambiaba la lana o la carne de sus camélidos, de las llamas, con la gente que vivía en el valle. Entonces intercambiaban por pescado, por fruta, o intercambiaban, por ejemplo, la alfalfa para los animales del altiplano con los de precordillera. Entonces siempre ha sido una zona de mucho tránsito. Han sido comerciantes y además viajantes, por así decirlo. Incluso los incas desde el Cuzco llegaron a esta zona y llega el Camino del Inca, y aquí vemos una pequeña parte del Camino del Inca que también utilizaba esta zona para coger recursos, para comercializar. Y a lo largo del Camino del Inca, de la región, encontramos construcciones como estas. Esta se llama un tambo y marca una jornada de andadura a lo largo del camino, una jornada, desde que uno parte hasta la siguiente zona de descanso. Y son las primeras construcciones de tierra que se encuentran en esta zona. Son muy rústicas, están hechas de tierra y de barro amontonado, no tienen ninguna estructura de adobe todavía, pero que van a ser importantes porque esta arquitectura se va a mezclar con la que luego traen los españoles durante la colonización. Bueno, en el siglo XVI es cuando llegan los españoles y, como decimos, toda esta arquitectura que tenían ellos, inca, pre-inca, se mezcla con la nueva arquitectura que traen los españoles. Entonces, esta región es súper importante porque, bueno, sabréis que la plata, los españoles trajeron plata y oro de Latinoamérica, pero la plata mayormente que se trajo fue desde Bolivia, desde la mayor mina que se llamaba Potosí. Entonces, 2/3 de la plata que llegó a España venían de Potosí. Muchos creen que toda la plata venía por el Río de la Plata, desde Buenos Aires hasta España. Pero antes de que se descubriera esa vía, toda la plata bajaba por la cordillera y la precordillera hasta el puerto de Arica. O sea, traspasaba toda esta región y desde Arica esta plata iba a Lima, que era un virreinato, y de ahí llegaba hasta España. Entonces es muy importante porque hubo otra vez todo este tránsito de comercio y todo este tránsito inca, pues los españoles lo utilizaron para bajar con mulas toda la plata, y a lo largo de este camino también fueron construyendo como estas capillas. Eran como templos en los que ellos querían tener sus bases de descanso, y también que las comunidades, a través de construirles estos templos, les ayudaran en su trayecto pues, a tener zonas de descanso, también a enseñarles la religión católica. Entonces, estas capillas o estas iglesias, aunque los españoles se creían que eran de culto al catolicismo, lo que se hizo fue una mezcla entre toda la cosmovisión que tenían las comunidades aymaras, de ofrenda a la tierra, darle gracias a la Pachamama por todo lo que tenían cada año, o de darle gracias al sol por fertilizar a la tierra, se mezcló con todo lo que traían los católicos. Entonces estas iglesias, más que iglesias, las llamamos templos porque son lugares como de ofrenda, de sincretismo, donde se tomaban todas las decisiones de las comunidades, donde la gente se reunía para celebrar. Eran más que iglesias, eran realmente sus centros de reunión y sus centros más importantes. Bueno, los materiales de los que están hechos, pues mayormente era tierra, porque es lo que hay allí, eran adobe o era pirca de piedra con morteros de barro y reboques de barro.
Y bueno, esta es la tipología que se puede encontrar en estas iglesias, en esta zona, que es muy básica. Ellos siempre juegan, la cosmovisión andina juega con el dualismo, entonces siempre tienen el día, la noche, el sol y la tierra, lo femenino y lo masculino. Entonces todas estas iglesias también lo recogen en su tipología, porque siempre tienen una nave que es como lo femenino, ¿no? El acceso, lo femenino, acompañado de un campanario. Y bueno, y también se ve en otras marcas esta cosmovisión, pero que lo más relevante sería esto. Esta en particular es una iglesia que está en Aico, se llama San Pedro de Aico, y está construida en adobe y el campanario está construido en piedra, y más o menos es la materialidad que se repite en otros sitios, siempre con los recursos que tienen más a mano. ¿Cuál es el problema de estas iglesias? Pues que como en España también está pasando, que existe el despoblamiento rural. Entonces la mayoría de personas, como son tan difíciles las condiciones de vivir en la cordillera y en la precordillera, se van a la ciudad, se van a vivir a nivel de mar, a la ciudad, a un mundo más urbano, y van abandonando estos templos. Y abandonando estos templos no solo se pierde la construcción, sino que también se pierden todas esas tradiciones que durante muchos años se habían ido formando, se pierde como la identidad propia que tenían estos pueblos y pasan a ser una parte más de la ciudad, pues como somos todos, ¿no? Que somos un número, una persona, pero pierden como esa identidad propia que tenían en los pueblos. Bueno, y con eso también se pierde todo el sincretismo, toda el sentimiento de religiosidad, que más que religiosidad no era algo así como catolicismo, sino que era esta mezcla entre su propia cosmovisión con el catolicismo. Bueno, y esta iglesia la muestro, esta imagen, porque yo tuve la suerte de poder ir a una de estas celebraciones. Entonces la gente de la ciudad, los más viejecitos, los más antiguos, son los que todavía una vez al año pues cogen sus trastos, se van a estos pueblos y todavía celebran el día de su santo, que casualmente siempre tiene que ver con alguna fecha del calendario agrícola, porque ahí lo que hablábamos del sincretismo, siempre ellos escondieron sus tradiciones en el catolicismo, pero siempre lo mantuvieron. Y aunque iba poquita gente, el templo esté casi derruido y las condiciones sean así, pues ves a la gente que todavía lo vive con mucha pasión. Bueno, y esto sería un poco el contexto. Es importante entender este contexto para saber el trabajo que hace la Fundación Altiplano. No es cualquier lugar, es un lugar con un contexto histórico, geográfico bien particular y poco repetible. Y bueno, lo que hace la Fundación es una institución sin ánimo de lucro que nació en el 2002. Yo llegué por casualidad y la verdad es que bueno, fue buena la experiencia. La misión de esta fundación es promover el desarrollo sostenible de las comunidades rurales andinas a través del fortalecimiento de la cultura tradicional. Esta imagen precisamente es de la primera obra que se llevó a cabo, es la iglesia de Esquiña y bueno, aquí vemos uno de los trabajadores que siempre son trabajadores de las comunidades andinas. La idea de la fundación es que la gente recupere su propio oficio, porque antiguamente, como decíamos, los templos eran parte de las comunidades y los que se hacían cargo de esos templos era la comunidad. Y bueno, con el tiempo se han ido perdiendo estas tradiciones, se ha ido perdiendo la sabiduría de qué técnicas utilizar. Entonces, aunque a veces se hace con muy buena intención las cosas, si no se sabe la técnica que se debe utilizar, pues a veces puede perjudicar el edificio, y eso es lo que pasaba. Entonces, lo que se pretende es que la gente de las comunidades recupere este conocimiento, que sepa cómo gestionar su patrimonio natural y cultural, y que sean las nuevas generaciones que vienen detrás las que tomen el relevo y las que lo lleven a cabo. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues la Fundación tiene 4 departamentos. Tiene un apartamento de restauración, que es en el que yo estuve trabajando, y que se encarga de hacer la restauración de los templos y también la construcción de nuevas edificaciones para el turismo. Tiene un plan de 30 iglesias, que os voy a enseñar un poquito más adelante, y
y básicamente se encarga de eso, de hacerlo mediante técnicas tradicionales y recuperación de los oficios. El segundo departamento sería el departamento de innovación, que lo que hace es, no sirve de nada restaurar estas iglesias o estos templos si, por ejemplo, no tenemos un motor económico en estos pueblecitos, si no tenemos una actividad económica que esté trayendo dinero, pues no nos va a servir de nada. Entonces, lo que trabajan es desarrollando turismo patrimonial, es creando tours que se pueden ofrecer a la gente de manera que las mismas comunidades reciben a los turistas, pero les ofrecen compartir con ellos un día en el campo o cuidando a la ganadería o cualquier cosa, siempre que las comunidades no pierdan su actividad. Y luego tendríamos el tercer departamento, que es el de educación, que se encarga de la investigación y de hacer los talleres para enseñarles a la gente cómo llevar a cabo todas estas restauraciones. Y el último departamento sería el de difusión. No sirve de nada trabajar en el desarrollo de las comunidades si no se da a conocer, si no solo lo conoce la gente de la comunidad o la gente de la ciudad, sino que se tiene que conocer fuera, la gente se tiene que encantar, tiene que llegar a visitarlo. Entonces, lo que hacía este departamento básicamente es crear eventos culturales en estos pueblos, invitar a la gente a que subiera, que se volviera a encantar con la comida, con las gentes, con los paisajes, y también creando un festival internacional de cine rural, donde se recibía gente de todas partes del mundo, y eso también sirve para dar difusión de la región y que también llegaran diferentes. Bueno, yo os voy a explicar un poquito del departamento de arquitectura, que es en el que yo trabajé, a qué se dedicaba. El departamento de arquitectura, su plan fuerte es un plan de 31 iglesias en la región. Aquí las vemos por colores, las que están en naranja son las que están en el valle, las que están en verde serían las que tenemos en la precordillera y las de color azul son las que tendríamos en el altiplano. Bueno, y el plan, como hemos dicho, está financiado siempre por entidades públicas y entidades privadas. Y el objetivo de este plan, pues como habíamos dicho, es darle a las comunidades su soberanía, que sepan gestionarla, que sepan gestionar este patrimonio natural y cultural, que estén educados para que no llegue nadie de fuera y lo gestione por ellos, crear empleo y crear también innovación. Bueno, y os quería enseñar aquí un vídeo para que veáis un poco, vale, una imagen más que 1000 palabras, pues para que os hagáis una idea de lo que es todo esto que os estoy contando. Eso sería un poquito. Y la otra parte, ya hemos visto el contexto, ya os he explicado más o menos en qué trabaja la institución, todo lo que hace, y uno de los apartados que hace es la recuperación de oficios, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué queremos recuperar los oficios? Pues si ahora tenemos el hormigón, tenemos el acero que nos va tan bien. ¿Y cómo se hace? Pues eso es lo que os voy a explicar ahora, si vamos para adelante en vez de para atrás. Bueno, supongo que los que estáis aquí es porque os interesa la arquitectura de tierra, conocéis este edificio que es la Mezquita Yené en Mali, y este edificio también es un templo. Y este templo, todos los años, la comunidad, después de la época de lluvias, le pone después de los daños que ha sufrido, lo arregla, le pone otra vez en las condiciones para el siguiente año. Entonces son las mismas comunidades las que lo revocan, le ponen una capa de barro, la arreglan para que al siguiente año pueda ser así. Y estas tradiciones es algo que fortalece a la comunidad, que le da identidad. Si se pierde esto, pues no solo el edificio se va a deteriorar, se va a perder con el tiempo, sino que la comunidad se va a disgregar y va a acabar desapareciendo todo. Entonces, esto ocurre en todo el mundo, ocurre en Mali y también ocurre en el caso que os estoy contando de la región de Arica y Parinacota. Y es un poco lo que hace la Fundación. Este es el caso de la iglesia de la Virgen de la Candelaria en Belén, y lo que se hizo con esta iglesia era una iglesia que había estado cerrada por 20 años, muchísimo tiempo, la comunidad la tenía totalmente abandonada y bueno, hasta que llegó alguien y dijo, pues no podemos perderla porque la estaban utilizando de cualquier cosa, de almacén, porque esto es parte de nuestro patrimonio, porque esto lo hicieron nuestros padres y si lo perdemos, pues ya no va a haber otra igual. Entonces pidieron asesoramiento a la Fundación. La Fundación, como si dijéramos, es la parte técnica. Da asesoramiento, hace el diagnóstico y ayuda en los talleres a que eso tenga una reparación correcta. Entonces, bueno, se juntó la comunidad, aquí se liberaron todos los revoques de la fachada. Vemos que tenía una portada de piedra que estaba en muy mal estado de conservación, tiene una grieta bastante importante, estaba al borde del colapso. Y después del diagnóstico, pues se empezó a trabajar con la comunidad y bueno, resultó bastante bien. El punto en el que está ahora la implementación de estos talleres, bueno, he de decir que esto fue a través de talleres escuela, fue enseñando a la gente cómo hacerlo y se me olvidaba, pero aquí tenemos a Pat Taylor, que es un señor que trabaja en Nuevo México, que trabaja con Cornerstones en la institución con la que yo estuve en Santa Fe y que bueno, él vino desde Estados Unidos para enseñar a esta gente cómo tenía que hacer las cosas correctamente y hizo unos talleres y la gente, bueno, acabó bastante contenta. Ojalá que algún día lo podamos traer también para acá. Tiene 3 fases este proyecto. La primera fase es de planificar. ¿Cómo vamos a hacer estas escuelas taller? Pues ya existen, no es nada que se haya inventado de repente aquí en la región de Arica y Parinacota. La Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, Internacional para el Desarrollo, pues tiene sede en Perú, o tenía antes de la crisis por lo menos, y ellos siempre han trabajado haciendo escuelas talleres. Entonces, ellos siempre han estado formando gente a través de llevándolos a obras que estaban en ejecución y ahí les han dado las herramientas para que aprendan, además de con teoría, llevando a cabo pues, sus propias obras. Luego vendría la segunda parte, que es la de implementación, que es la que se está llevando ahora a cabo por la Fundación y que se hace a través de un modelo de gestión de capacitaciones, haciendo escuelas taller y motivando a la gente para que enganche. ¿Dónde se hace? Pues se hace sobre todo en las iglesias, que hemos dicho, siempre en infraestructuras públicas, en las iglesias y también en posadas y otras construcciones que sirvan para el turismo, para que llegue turismo a estos lugares. Y bueno, también es importante todo el tema de la difusión que se está haciendo a través del festival, a través de otros medios, para generar oferta y que haya cuanta más gente involucrada, mejor, porque significará que se está consiguiendo. Y el siguiente paso para el futuro sería el tema de la consolidación. Una vez que ya se sabe el conocimiento, una vez que la gente ya está preparada y hay bastante demanda asociada al turismo patrimonial, ya todo ese conocimiento se entrega a las comunidades y las comunidades son las que ellas mismas lo van a gestionar.
y si hay demanda de turismo y si hay demanda de construcción, entonces ellas mismas van a tener como todas estas herramientas. Porque una cosa que no ayuda al turismo es, si tú quieres ver un pueblecito patrimonial, es llegar y ver una casa de repente de bloqueta, de ladrillo o de hormigón o con los techos de calamina. Si tienes ese valor patrimonial por tu pueblo y qué es lo que busca el turismo, entonces eso va a ayudar a atraer un nuevo turismo. Entonces se trata de eso, que una vez que esté consolidado, los pueblos tengan su propia gestión, tengan una capacitación permanente, como se ha hecho toda la vida, de que los mismos padres puedan enseñar a los hijos o a quien venga detrás, y que sea un aporte a la conservación del patrimonio, porque ya no va a llegar nadie a decirles cómo tienen que hacerlo, sino que ellos mismos van a tener las herramientas. Bueno, esta es una de las maneras en las que se hace. Lo que se hace es hacer un llamamiento a las comunidades, se va por los pueblos, se pregunta quién está interesado, y este es un grupo de maestros que estuvieron trabajando en Belén también, en la posada, que hay una posada que se restauró enfrente de la iglesia de la Candelaria, y bueno, que aquí vemos, este de aquí sería un maestro traído desde Perú, desde la Agencia de Cooperación Española, porque precisamente en esta región y en todo Chile no existen, por lo que hablamos, porque se ha ido perdiendo y no se ha ido recuperando. Entonces siempre hay un maestro mayor y siempre están el resto de maestros o albañiles que aprenden, que tienen una parte de sesiones teóricas, aprenden a hacer diagnóstico, aprenden a tener conciencia del valor patrimonial, y luego ya están en obra. Y tienen sus turnos de 10 días de descanso por 5 días, porque ahí las condiciones son bastante difíciles de accesibilidad y tienen como unas condiciones especiales. Este caso, esta construcción, como aquí vemos, es una construcción de adobe hecha en tierra con una portada de piedra, y este muro que se ve aquí, esta malla que veis, es la geomalla. Porque, como todos sabéis, Chile es un país con una sismicidad bastante alta. Entonces, en los criterios de restauración, aunque se trabaja con mínima intervención y reversibilidad, también hay que trabajar con el tema de la seguridad. Entonces, esta geomalla que se utiliza en las construcciones de adobe envuelven al muro, entonces lo hace como algo monolítico para cuando viene el sismo, se ancla a la tierra, y entonces, aunque el muro puede sufrir daños, por lo menos no hay riesgo para la seguridad de los usuarios de las casas. Entonces, es un sistema que ha desarrollado la Universidad Pontificia de Perú y que se utiliza. Y el otro modelo de escuela-taller, además de los profesionales que se van a dedicar a la construcción, sería el tema de la concienciación, de llevar a la gente, a los usuarios, a los propietarios de las casas, a los profesionales, arquitectos, delineantes, y enseñarles estas construcciones, mostrarles, por ejemplo, aquí tenemos una torre que vemos que tiene un desaplome en este lado, que ha perdido algunas piezas, que bueno, está un poco en mal estado de conservación. Entonces, muchas veces las comunidades llegan y dicen, bueno, esto ya no tiene arreglo, lo vamos a tirar abajo y vamos a hacer una nueva y ya está, nos vamos a quitar de problemas. Entonces, lo que se hace es enseñarles pues, cómo lo tienen que arreglar, cómo tienen que mantener eso si quieren atraer a gente que esté interesada en turismo patrimonial y que quiera ir a visitar. Y bueno, y que sepan utilizar los materiales que sean compatibles con la tierra, porque muchas veces, lo que decíamos antes, aunque hay muy buena intención de querer mantenerlo, pues a veces hay casos en los que en una construcción, en un muro de tierra, aplican un enlucido de cemento. El enlucido de cemento hace que la tierra, que es un material que necesita respirar, acumule toda la humedad del suelo por capilaridad, y entonces, aunque por fuera se ve que la construcción está en muy buenas condiciones, se acaba cayendo y se preguntan, ¿pero cómo puede ser? Y es porque, aunque se hace con muy buena intención, pero a veces no tienen el conocimiento. Entonces, esto es también un poco lo que se hace. Y este es otra vez el caso de la iglesia de la Candelaria de Belén que habíamos visto antes. Aquí tenemos esta grieta en la portada de piedra que bueno, que podría acabar en derrumbe, pero al final aquí se afianzó. Aquí vemos también toda la albañilería de adobe, se reforzó con contrafuertes
por el tema también de la sismicidad. Y lo que se hace en estos talleres es, los oficios tradicionales que se les enseñan son el adobe. Aquí vemos toda esta construcción de adobes, que son mucho más grandes de lo normal. Se les enseña también cantería de piedra y carpintería. Entonces, pues salen bastante bien formados. El otro tema es que además de los templos y de todos los patrimonios, también lo que se quiere hacer para captar a la gente es utilizar este material en construcciones nuevas, en la tierra. Es un material ecológico, es un material saludable, es un recurso que es inacabable, se puede reutilizar tantas veces como quiera y la sensación que da en los interiores es muy buena. Entonces, por ejemplo, también se ha hecho este tipo de intervenciones. Esto es un hostal andino en uno de los poblados, también en Belén, y se utilizó técnica de adobe, se utilizó también en la techumbre la técnica de parinudillo, que es la técnica tradicional en toda esta región. Y bueno, lo que se quiere hacer también es vender esta imagen de arquitectura un poco más contemporánea, pero con las técnicas tradicionales. Este es otro caso también de arquitectura un poco más contemporánea, pero también bien integrada con el entorno y con materiales naturales. Este es un tambo. Se facilitó un camping para los turistas en uno de los pueblos y se construyó este pequeño edificio para los visitantes. Entonces, la idea era hacer la mínima intervención, no es de tierra en este caso, pero también la idea es siempre como utilizar los recursos naturales y crear el mínimo impacto. Bueno, y para acabar quería mostrar un vídeo, porque lo más importante no solamente es la parte de los arquitectos, siempre estamos como muy preocupados de la parte de la arquitectura, la parte técnica, pero también hay que darle difusión a todo esto, se tiene que dar a conocer, se tiene sobre todo que no pensar que la arquitectura de tierra es algo de patrimonio, algo para viejos, algo que está pasado de moda, porque es importante darle la difusión necesaria y porque justamente en la fundación tuvimos una visita, eran unos jóvenes que venían de Harlem, en Nueva York, y bueno, cuando llegaron allí, pues el cambio fue brutal, porque ellos venían de un programa con problemas sociales. Se les llevó a uno de estos pueblecitos y allí estaban incomunicados, no tenían Facebook, no tenían McDonald's, no tenían nada de nada. Entonces, al final pasaron por un periodo como de mono, de que necesitaban todo esto, pero luego se fueron como reencontrando con todo este tema del patrimonio, con todo este tema de trabajar con la comunidad, de mejorar. Y hicieron un regalo cuando se fueron. Uno de ellos era DJ, la chica era una cantante de gospel. Entonces dejaron un vídeo que, aunque suene algo como que yo la estoy vendiendo, pero ellos realmente sufrieron un cambio y, bueno, en agradecimiento dejaron esto que os voy a enseñar. Adobe work is very easy.
because it's working with the earth and it's very natural. We're here making up, finish the museum, and now we're building the little adobe chapel. We just started taking everything down, like all the adobes, all the old ones, and started putting in the new ones, and whichever one was good, like in good condition from the old ones, we just kept on putting it in. And today we just finished doing the top part. So we can install the roof. Yes. I think it's very easy to make. I like the way that it breathes. And if it's hot out, like when you're inside, it's going to be a little cool, and at night it gets a little warmer. Yeah. So I like how it matches with the temperature. Living here? No? Yeah, I could see myself doing that. Hay que salir de la ciudad porque aquí en el campo hay la vida. La mejor vida es ya aquí en el campo. If y'all want some land, y'all gotta come to Esquina and chillin'. That's cooking Esquina. Delicioso. See? I wish I had some to go, but I think I had enough. But I love the lamb. Left the city. My man G and Free, we done did the biggie, but everybody know how we did it. Made it this far from across the city. See, we got a long way, rider to the back. Trying to hit the mat, yeah, we hitting the back. But the girl gon' keep going strong. With the best in the city, yeah, I'm staying strong. So bless the child who left the city. Bless the child who left the city. Bless the child who left the city. Bless, My man right here. My man right here, look. That's my man, 100 grand, Felipe. Hello. Yeah, you. Bueno, esta era un poco la experiencia que nos dejaron ellos y también introductoria para lo que comentaba Camila de todos los talleres que nos gustaría hacer, porque nos gustaría involucrar a la gente joven, que al final es la que se tiene que quedar con todo el conocimiento y la que se tiene que apasionar para que los nuevos proyectos tengan un poco de la arquitectura de tierra y de los oficios tradicionales. Y eso es todo, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estáis. Venga. Vargas, Julio Vargas. ¿Es una tela de gallinero? ¿Qué es exactamente? ¿Es metal? Pues es la tela que se utiliza en las obras de carretera para la contención de los terrenos. Esta malla que es plástica, así como una malla reticular plástica. Es plástica, sí. ¿Y cómo se ancla el terreno? Pues longitudinalmente al muro, en una excavación, se pasa como si dijéramos en U, entonces se hace una pequeña cimentación paralela al muro y ahí queda anclada, tiene como su propia fijación al terreno. Y luego al soplado te permite lucirlo barro y eso facilita el trabajo. Totalmente, sí, porque en estos lugares lo que utilizaban ellos era malla de gallinero, pero la malla de gallinero es sin ningún tipo de anclaje. No, y luego también es un problema también de incompatibilidad, ¿no? Totalmente, claro. La gemalla esta, entonces es fibra de vidrio o qué es, o es de... No, es plástico, es algún tipo de plástico, no sé qué composición, pero es un tipo de plástico. Pues casi siempre es la comunidad. Pues hay comunidades de 3, 4 personas, pero hay comunidades un poco más grandes, entonces ellas se juntan, vienen a la fundación o van a la fundación y lo que hacen es pedir asesoramiento técnico y también que les ayuden a conseguir los fondos. Entonces a través de, pues piden... Es que esta asociación surge con como la idea del misionero. Bueno, hay un padre que se llama el Padre Amador y que él se ha dedicado durante muchos años, se iba con su mula y se iba arriba a los pueblos a ver a las personas, a darles ayuda, a llevarles las noticias de lo que estaba pasando porque no llega la televisión, no llega la radio. Entonces este padre poco a poco él hacía una reforma aquí, una reforma allá, pero a su manera.
Y con el tiempo tuvo la idea de hacer como un enlace con los colegios de Santiago de Chile y en los veranos hacer talleres para que fueran los chicos jóvenes y ayudaran a las comunidades. Entonces, de ahí surgió la fundación y ese espíritu de misionero, por así decirlo, todavía está. Entonces, se va por los pueblos, porque ahí un misionero no es que va a llevar la palabra de Dios, sino que es una persona que va a llevar ayuda o que va a llevar información. Y nosotros, por ejemplo, a mí me tocó hacer un catastro en el altiplano, íbamos con un misionero, que es el que hablaba con las personas, que es el que nos presentaba, porque tampoco es fácil que un blanco que llega desde España se ponga a trabajar ahí en sus templos, no les hace mucha gracia. Pero eso es un poco la forma de trabajar, como la forma de las misiones y de la persona en la que tienen confianza y que es la que habla con la comunidad directamente. Y ellos conocen Fundación Altiplano porque se ha hecho como toda una difusión. Sí. No has hablado mucho, pero me imagino que a la hora de cometer las restauraciones habréis hecho levantamientos métricos de los edificios, estudio de patologías, todo eso, o directamente pasabais a obras de consolidación y a los talleres, por ejemplo. No, la parte de restauración, el departamento de restauración, el plan de 31 iglesias que hemos visto es un plan que recoge todo el levantamiento arquitectónico y diagnóstico de daños y causa de daños de cada uno de los templos. Entonces, esa información ya se tiene para los 31 templos. Y a partir de ahí, cuando, por ejemplo, llega una comunidad y dice nosotros queremos restaurar nuestra iglesia o nuestro templo, lo que se hace es hacer una propuesta en base a ese levantamiento que ya se hizo. Sí, sí, se consiguió fondos con el World Monuments Fund y ellos son los que pagaron este estudio. Sí. Murales. Pues algunas iglesias, porque dijéramos que como era parte de una ruta, hay iglesias que eran las más importantes, que eran como centros de comercio, y otras que eran simplemente de pasada. Y estas que son más importantes, por ejemplo, la iglesia de Parinacota, que está a 4.000 metros de altura, tiene unas pinturas murales muy importantes del siglo XVII, y donde, como era muy difícil, los españoles, la idea que tenían cuando llegaban allí era adoctrinarlos, pero no sabían su idioma, porque estos hablaban aymara. Entonces, la manera de hacerlo era con pinturas murales. Y entonces ahí tenemos imágenes muy bonitas del purgatorio, tenemos imágenes muy bonitas, y la gente tiene una cara española y tiene una cara también indígena, y es muy bonito. Y el problema de las pinturas murales es que a la hora de restaurarlo es muy difícil por el tema de la geomalla, que hoy por hoy es como la técnica que se está utilizando, pero que si se utiliza geomalla tenemos el problema de las pinturas murales. Entonces ahí todavía no se han tomado muchas decisiones, se han dejado las pinturas y no se han intervenido, pero sí. Ah, sí. Pues mira, si te digo la verdad, yo la razón no la sé. Son adobes de 30 por 60 por 15, son adobes muy grandes. Y son como bien particulares de esta región. Y bueno, se ha hecho la investigación y se ha visto que históricamente se han utilizado estos, pero no sabría decirte por qué en esta región se han utilizado tan grandes. La verdad es que no. Sí, sí que es elevado. ¿Son sismos en cuanto a estrés? O sea, que son como lo que llaman ellos temblores, o son sismos fuertes. Es que tienen de todo. Un sismo fuerte puede llegar en cualquier momento. Tienen como zonas de riesgo sísmico. Los que están más cerca en el valle y en la precordillera tienen más riesgo de sismo. Los que están en el altiplano, menos. Ahí se utiliza menos la geomalla.
pero sismos y temblores tienen, y muchos de los daños que vemos, muchos son por causas naturales, por las humedades, por las lluvias, pero muchos daños son por sismos, porque no han habido buenas trabas, y al haber un sismo muchos de los muros se han desmontado. Pero sí, Arica sufrió un sismo importante que destruyó la ciudad y es, sí, peligroso. A ver, ahora aquí hay 5 personas que están empezando a irse a Chile a hacer una experiencia como la tuya. ¿Pueden? Sí. Venga, Sí. explícales cómo tienen que hacer. Pues si alguien está interesado en irse a Chile, porque, bueno, mi caso fue curioso, yo me fui para 3 meses a probar la aventura porque estaba cansada de la crisis y al final me quedé quedando 2 años. Y en verdad que a los profesionales españoles se les valora muchísimo porque aunque no nos lo parezca, estamos muy bien preparados en comparación con otros países. Y precisamente hace poco mi ex jefe, Christian Heinsen, que es el director de la empresa, me dijo, bueno, si tú conoces por ahí a españoles que se quieran venir para acá, o tú vente, y si no me mandas a alguien que esté interesado. Entonces, si a alguien le interesa, si alguien quiere vivir la experiencia, dinero ya digo que no hay mucho, como en todas partes, pero que me escriba y yo puedo poner en contacto y se puede ver si para verano o algo se puede mandar alguien para allá. Pues que me escriban. Yo, mira, esto será para otra conferencia, pero ahora que estáis hablando de los mega adobes, os contamos una experiencia que hemos tenido Camila y yo. En Estados Unidos, en el estado de Nueva York, hay muchísimas construcciones hechas en adobe, ¿no? Y eso decirlo ya parece como provocador, ¿no? Pero digamos, hay pueblos enteros de 1830 perfectamente conservados, que no ves nada por fuera, no ves que sean de adobe, ¿no? Pero luego al final, como ahí la gente es súper simpática, al final acabas entrando, te meten en esto, te metes en la guardilla y hay mega adobes de ese tamaño en 1830 perfectamente conservados allí. Y supongo que al final el límite estaba en ¿lo puedo levantar o no? La carga humana. Y ya está, pero digamos, es curioso decir, a lo mejor esto lo reservamos para una conferencia del futuro, una conferencia decir, la tierra en el estado de Nueva York, porque parece provocador, pero es que está lleno de tapia, de adobe y tal, aunque uno no se lo crea. No se lo crea, ¿no? Sí. De hecho, se lo hemos dicho a varias personas de Nueva York y tampoco se lo creen. Pero si vas allí con el ojo de mirarlo, lo encuentras, ¿no? Claro, también puede ser. Pero bueno, que sí que hay más ejemplos de mega adobe. Yo no sé exactamente por qué, pero bueno, yo sé que el límite es ¿lo puedo levantar o no lo puedo levantar? Esa es la... Sí. ¿Qué? Y que no, sí. También de compacidad de la tierra. Es que lo que es curioso es que lo que hacían las comunidades es que cada familia hacía los adobes y los donaba. No es que se pagaba por los adobes. Entonces me imagino que una manera de hacerlo eficiente era decir, bueno, cuantos más mejor, pero según la compacidad, según la resistencia del adobe, podemos hacer tantos. Puede ser, no sé. Bueno, si no hay más preguntas, gracias.